Antonio Rodríguez, quien es gerente de IPSE, a ver si me permite, es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Así que va a estar compartiendo con nosotros hoy el programa. También estará Janet Vidaurre en unos minutos más. Está teniendo algunos problemitas con el tema de la señal de internet. Del internet. Así que le vamos a dar. Sí, así, pero hay pequeños problemas, pero ya vamos a lograr solucionarlo en unos segundos más. Le damos la bienvenida a Gary. Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Paul. Buenas noches, Félix. Un gusto compartir con ustedes y a través de este medio de comunicación con toda la ciudadanía, con todo el departamento de Tarija. Muchísimas gracias, Gary. Y para nosotros siempre es un placer, más que todo, contar con las experiencias que tienen ustedes como panelistas, como invitados a este programa tan bonito. Iniciamos haciendo una comparación que la gente se la viene pensando hace mucho tiempo, como Santa Cruz, de ser uno de los departamentos que en su momento, y hablamos de hace 30, 40 años, era un departamento que no daba mayores luces y que todo el poderío económico estaba concentrado en la zona altiplánica, remontando un poquito a la historia, por el poder económico de las minas precisamente. Sin embargo, 30 años después la historia cambia y Santa Cruz de la Sierra, con mucha alegría, debo decirlo, se convierte en el poder económico del país y el motor productivo de nuestra querida Bolivia. Nosotros, en el caso de Tarija, hemos recibido regalías incluso de 4.000 millones de bolivianos en la gestión 2014, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y poco o nada ha cambiado la realidad de los tarijeños. Muchos programas tan bonitos que buscaban mejorar la calidad de vida, hoy en día están a punto de desaparecer, si es que no han desaparecido ya en su totalidad debido al recorte también el tema presupuestario que viene, principalmente en el caso de Tarija, de la renta petrolera. Coméntanos, Gary, ¿dónde nos hemos quedado nosotros y qué es lo que realmente necesitamos para seguirle el paso a la bellísima Santa Cruz? Bueno, en primer lugar, quisiera significar que cuando hablamos de Santa Cruz como departamento, estamos hablando de una Bolivia acrisolada en esta región. Para nadie es desconocido que en los años 50 primero, luego una segunda oleada en los años 80, hemos tenido una migración interna, donde con nacionales de Potosí, de Oruro, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, de todos los distritos del país han venido al departamento a buscar una mejor vida. Se dice por eso siempre que Santa Cruz es la tierra prometida, la tierra de la esperanza, y hecha esta puntualización que tiene que ver con que Santa Cruz es la otra Bolivia posible de la que tanto hablan los políticos, ¿verdad? Voy a pasar a dar algunos conceptos en relación al éxito de nuestra región desde el punto de vista del aporte económico y también en lo social al país. En Santa Cruz nosotros tenemos un modelo productivo exitoso. Saludaré en primer término a Janet, que se ha integrado, una gran colega, una mujer que admiro en su capacidad dirigencial y productiva también. Y bueno, continúo ahora con lo que estaba diciendo. Santa Cruz tiene un modelo productivo que es exitoso. Y pese a que se le ha criticado desde varias aristas, es un modelo que es sostenible. Es un modelo que se basa en la agropecuaria, que avanza hacia la agroindustria y se proyecta al mundo a través de la agroexportación. Y todo en Santa Cruz prácticamente gira en derredor de lo que es la actividad agrícola y pecuaria. Cuando hablamos de un modelo, no quiero que se piense como que es el ejemplo, sino más bien como una realidad simplificada. Eso es lo que hacemos los economistas, reducir una realidad a una explicación corta, que para el caso de Santa Cruz se reduce a 5 aspectos: tierra, trabajo, capital, tecnología y esto que es muy importante, institucionalidad. Cuando ustedes me preguntan dónde nos quedamos, yo les pregunto cómo van las instituciones en Tarija. Santa Cruz, bien decía Félix, fue una región olvidada, pero atávicamente. Recordemos que en 1904 se produce un memorándum en Santa Cruz pidiéndole al gobierno de ese entonces
varias cosas como la integración caminera, como la salida al mar por el Atlántico, por la hidrovía Paraguay-Paraná, como la necesidad de activar el gran potencial que tenía Santa Cruz. Pero estamos hablando de 1904 y como bien decía Félix, este milagro cruceño se ha producido hace unas pocas décadas atrás. No hay que olvidar que en la década de los 50 el departamento tenía 250.000 de habitantes. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra no llegaba a 50.000 habitantes. Desde el año 2015, Santa Cruz pasó a tener la mayor población del país con más de 3 millones de personas y nuestra capital, Santa Cruz de la Sierra, cerca de 2 millones de personas. Entonces, la tierra, el trabajo, el capital, cuando se mueven con la tecnología y se apuntalan con las instituciones que Santa Cruz ha creado, tiene como una consecuencia el desarrollo desde el punto de vista objetivo en lo que respecta al crecimiento, pero también en la mejora de los índices sociales que se lo puede demostrar. Eso en cuanto a los factores. Sin embargo, hay también valores que hacen a este modelo, que tienen que ver con la libre iniciativa, con el individualismo, el cooperativismo también, el mercado, la integración, la exportación y la tenacidad de los estantes, los habitantes de esta región para vencer cualquier dificultad, cualquier limitación que se le ha puesto a esta región a lo largo del tiempo por motivos políticos incluso, pero que se han ido salvando. ¿A partir de qué? De la organización de la sociedad y a través de diferentes expresiones de gremios, de cooperativas, ¿no? E incluso de sus gobiernos regionales. Ahí está, importante. Vamos a dar paso a nuestra invitada, Janet, también que está ligada al tema productivo, una mujer ya con experiencia en el rubro, y que me imagino que también su anhelo es que algún día su amada y dulce Bermejo pueda hacer una pequeña Santa Cruz con ese grado de productividad, teniendo en cuenta que de alguna u otra manera, por falta de apoyo también de diferentes instituciones y niveles del Estado, Bermejo se ha visto un poquito también relegada en cuanto a toda esa característica productiva que tiene esta región y obviamente las bondades de la naturaleza que le ha otorgado. Bienvenida, Janet. El micrófono, Janet, tu micrófono no está habilitado. Hola. Ahora sí, Janet. Ahora no. Otra vez. Ahora sí. Su cámara le vamos a pedir, Janet, si la puede conectar y volcarla en modo horizontal, así la vemos mucho mejor, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí, Janet. Vamos. Ahora sí, Janet. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos ustedes, a Gary. Un abrazo hasta Santa Cruz. Realmente personas como usted nos motivan a continuar empujando este carro que se llama desarrollo. Contra viento y marea, Bermejo sueña conseguir los pasos de Santa Cruz. Y bueno, somos nosotros los actores principales, creo yo, de poder encaminar todo esto. Y bueno, un agradecimiento especial a ustedes también, los de la prensa, porque con ustedes ha reiniciado prácticamente este proyecto que es de nuestra planta procesadora de cítricos, que como bien sabía la población estaba paralizado 3 años, y bueno, tuvimos que hacer uso quizás un poco de la presión para que esto vuelva a encaminar, y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Gary, por favor, ¿cuál es la receta? ¿Cómo el empresariado cruceño en algún momento ha dejado de ser dependiente del gobierno y del Estado a tal punto que, por ejemplo, la feria exposición que tienen ustedes la manejan los empresarios? En el caso de Tarija, esto pasa hace unos cuantos añitos nada más, y tenía que ser en su momento la gobernación de Tarija quien realice y brinde recursos económicos todavía a esta actividad que tenía obviamente una visión más empresarial, más privada. Y lo digo y lo repito, hoy en día el empresariado cruceño tiene la capacidad de invertir, proponer, gestionar actividades económicas tan grandes por sí solas, sin necesidad obviamente de buscar una contraparte gubernamental, que no pasa en Tarija, por ejemplo.
Mira, Félix, históricamente, para entender lo que está pasando hoy día, tenemos que remontarnos a los años 50, 60, cuando se luchaba por las regalías, para que ese capital se traduzca en desarrollo. Cuando se logran esas regalías, se las invierte bien. ¿Cuántas veces escuchamos sembrar el gas? Sembrar bien el gas, porque el rentismo no funciona, porque los recursos... Lo estamos comprobando nosotros, lo estamos comprobando en carne propia. El rentismo tiene patas cortas, dura lo que las moléculas de gas tardan en salir desde el subsuelo hasta la superficie y transportarse por un ducto hasta otro país, duran lo que el mineral tarda en sacarse de una mina y mandárselo por un puerto chileno, pero las actividades que son sostenibles son aquellas que se pueden reproducir en el tiempo. Ahora, para que hayan actividades sostenibles, para que hayan actividades crecientes, de escala, etcétera, tienen que haber condiciones. Y muchas veces el Estado no ha dado esas condiciones. Entonces, si nos remontamos nosotros a la década de los 60, vamos a ver que hubo una visión. Eso es algo importante, ¿no? Una visión. ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ser de aquí a 20, 30 años? ¿Y qué necesito? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades debo resolver? Con los pocos recursos que tengo, ¿cómo voy a invertir? ¿Y cómo me voy a organizar como sociedad? ¿Cómo voy a mancomunar esfuerzos? Por ejemplo, para crear cooperativas para la electrificación, una cooperativa para el servicio de agua potable y alcantarillado, una cooperativa para comunicación telefónica, que si esperábamos que lo hiciera el gobierno, no iba a pasar. Y eso lo hicieron los cruceños y hoy día tenemos reconocido mundialmente cooperativas que cuentan con más de 500,000 de asociados, como es el caso de la CRE, el caso de Zaguapac. Entonces, crear las condiciones mínimas de desarrollo para activar un potencial, tener la visión e imprimir a ello un esfuerzo. Cuando hablas de la Feria Exposición nació en el campus universitario de la Universidad Gabriel René Moreno. Nació como una feria agropecuaria y eso otra vez desde los años 60 y sin embargo hoy día nuestra feria de Santa Cruz, que en tiempos antes del COVID acogía a 500,000 de personas en cuanto a visitantes, más de 2,000 empresas nacionales, extranjeras, es la feria general más grande de Latinoamérica, o sea, reconocido así por AFIDA. Y no solamente eso, sino que este campo ferial tiene a lo largo del año ferias sectoriales, o sea, una docena de ferias. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? La organización. La Feria Exposición de Santa Cruz se sustenta en dos cámaras. Una cámara, que es la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, que tiene un poquito más de 100 años de existencia. Y la otra es la Cámara Agropecuaria del Oriente, que tiene en su seno como a 20 subsectores. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de gremios que son poderosos porque tienen un fuerte basamento social. Los productores, los comerciantes, los prestadores de servicios, los industriales se organizan y en función de eso invierten. Eso es algo que de repente tendrían que aprender en otros departamentos, en el buen sentido de la palabra, de que para poder avanzar hay que invertir. Muchas veces los empresarios en algunos departamentos no apoyan a sus instituciones. En Santa Cruz ocurre lo contrario. Se sabe que cuando una institución funciona bien, el gasto que se puede hacer en favor de esa institución en realidad es una inversión en el tiempo para lograr estas condiciones o precondiciones para el desarrollo. Janet, precisamente a nuestros productores, ¿qué les falta para obviamente empezar a mover esa tremenda maquinaria hipotética que tenemos, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo hemos visto que tenemos, por ejemplo, rubros de primerísima calidad reconocidos a nivel nacional e internacional? Hablo en el sector productivo, por ejemplo, el tema de los vinos y singanis, que por cuenta propia este sector ha demostrado y solitos que son capaces de sacar el pecho a lo alto, no solamente por Tarija, sino por Bolivia. Sin embargo, existen otros sectores todavía
potencialmente activos como el de usted, el tema de los citricultores, que está ahí intentando salir adelante y obviamente también demostrar no solamente al resto del país, sino al resto de Sudamérica que son capaces? ¿Qué les falta, Janet? Bueno, Bermejo es una región productiva, ¿ya? Tenemos 50 años, podríamos decir, de experiencia en el manejo de la tierra. Venimos de la producción de la caña de azúcar y ahora estamos incursionando en lo que es la producción de cítricos. Considero de que un paso importante es de que nosotros estamos ya con la idea de ser partícipes mediante esta nueva forma de trabajo que se ve como ser las alianzas público-privadas. Estamos dispuestos a invertir nosotros, pero estamos en este cuello de botella donde la Asamblea Departamental todavía no ha concluido en el tema de reglamentación de esta ley de alianzas público-privadas, ¿no? Lamentablemente, la anterior asamblea demoró muchísimo tiempo, estuvo como 2 años, entiendo, en la asamblea departamental y al final no pasó nada, ¿no? Entonces, por otra parte, creo que algo muy importante también es que nuestras autoridades también crean que Tarija puede producir, crean que Tarija también sueña con ser quizás un poco de lo que es Santa Cruz. Pero el primer paso es que nosotros creamos, ¿no? Nosotros creamos como productores, como gobernación y como autoridades del departamento y no continuemos postergando el desarrollo de los tarijeños. Qué diferente, ¿no, mi querido Gary? Escuchar las palabras que dice Janet, de que prácticamente nuestros productores dependen de ese apoyo, sí o sí, de esa dependencia, sí o sí, de la Asamblea Departamental, de instituciones grandes como la Gobernación, teniendo en cuenta que la realidad en Santa Cruz es otra, que prácticamente el sector productivo se mueve solo y obviamente hoy por hoy es el motor productivo de Bolivia. A ver, quisiera también hacer una pequeña aclaración. Hay un grito de guerra en Santa Cruz que se le acuñó hace unas décadas atrás, que dice: Santa Cruz no se rinde ante la crisis. Crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales que se han dado. Pero no es tan así de que el sector empresarial puede hacer las cosas al margen de lo que el gobierno dictamine. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Santa Cruz tiene detenida su agricultura hace como 10 años. O sea, estamos produciendo prácticamente en la misma cantidad de tierra y no estamos pudiendo activar todo nuestro potencial, no solamente desde el punto de vista de la ampliación que nos permite el plan de uso de suelo en términos geográficos, sino también en vertical aumentar la productividad de los cultivos. Voy a poner el caso de la soya. En el caso de la soya, nosotros estamos produciendo en promedio, números redondos, 2 toneladas por hectárea. Sin embargo, nuestros socios del Mercosur, ni qué decir Estados Unidos, producen 3 toneladas por lo menos en promedio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos un solo evento biotecnológico aprobado desde el año 2005, que es la soya resistente al glifosato para combatir las malezas. En Mercosur tienen eventos apilados, como 20 eventos solamente en soya, que les permiten ser más productivos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mismo espacio ellos producen hasta un 50% más que nosotros. Y lamentablemente el sector empresarial no puede tomar esa decisión porque dependemos de la legislación nacional. ¿Esto qué querría decir? Que si hubiéramos sido escuchados hace tantos años atrás, hoy día estaríamos produciendo fácilmente en la misma cantidad de terreno por lo menos 1.200.000 toneladas adicionales. Si utilizamos la biotecnología e implementamos las buenas prácticas como es la siembra directa o la rotación de cultivos, que se lo hace ya en el momento, pero nos falta tecnología. Entonces, esa es una restricción. Otra restricción que tenemos, que se está empezando a salvar, es el tema de los biocombustibles. Nosotros desde el año 2007 como institución, juntamente con CAINCO, produjimos un estudio que se llamó Biocombustibles Sostenibles en Bolivia y decíamos que no debemos depender de la importación de diésel y gasolina. Bueno,
desde el año 2006 hasta la fecha hemos gastado 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares importando principalmente diésel y gasolina. Y no ha sido sino hasta el año 2018, 10 años después, que se ha lanzado la norma para la producción de bioetanol y biodiesel, ¿no? Lo que son aditivos vegetales, así se llamó. Entonces, no es que todo lo resolvemos lo que podemos, pero no podemos ir por encima de la ley, por encima de las normas. Y claramente, si el gobierno o los gobiernos antes hubieran ayudado, probablemente tendríamos otro país. Lo propio pasa en otros sectores. Entonces, cuando decimos Santa Cruz no se rinde ante la crisis, es en aquello que podemos manejar, pero obviamente contra la ley, contra las normas, contra el gobierno no podemos. Alguien dijo desde el sector productivo una vez, si el gobierno no va a ayudar, que no perjudique, que el gobierno deje hacer, para que lo haga el sector empresarial. Y ahí sí podemos hacer. En el año 97, en el año 1997, se hizo un estudio en lo que es el grupo andino, la comunidad andina, y se analizó lo que era el efecto de subsidio al productor en el agro, en diferentes sectores, en producción de lácteos, en producción de soya, de caña de azúcar, trigo, arroz, maíz, etc. Y salió un dato curioso, que en Santa Cruz, o sea, en Bolivia, no lo podían creer los expertos que habían hecho este estudio, resulta que había un subsidio negativo. El subsidio se entiende que son transferencias que hace el gobierno a favor de sus productores, lo hacen los europeos, lo hacen los estadounidenses, los coreanos, japoneses, etcétera, porque el sector agroalimentario es estratégico. Pero en este estudio salía que, particularmente en el caso de la soya, el efecto de subsidio al productor era negativo. ¿Qué quería decir eso? Que el sector privado estaba subsidiando al Estado. ¿Y cómo es que se daba esto? Con la construcción, con el mantenimiento de los caminos. De eso se hace cargo el empresario, cuando eso debería ser una tarea del Estado. Entonces, hacemos hasta donde podríamos hacer mucho más. Estamos en conversaciones desde hace años para avanzar en el campo de la biotecnología, ya ha habido algunos avances, lo propio en el sector de biocombustibles, y ahora que estamos en una crisis tan severa, desde nuestra institución sostenemos que si se aplicara la agrobiotecnología plenamente en el sector agrícola, en sectores claves, si se apuesta por el sector agroforestal y si se apuesta por los biocombustibles, este país puede crecer a más del 7%. Increíble. Osito, tenemos mensajes. Así es, exactamente, Félix, nos van llegando las consultas, nos dice, me parece que el departamento de Tarija con tantos recursos debería haber crecido al ritmo acelerado que creció Santa Cruz en tantos años de gobierno. Otro mensaje nos llega, nos dice, lamentablemente las autoridades se dieron a la labor nos dice, de truncar el desarrollo económico y productivo del departamento. No se tiene apoyo a la producción, no se tiene apoyo a las iniciativas, más bien se trata de hundir y ahorcar al sector privado, nos dice. Es lamentable que economías como Santa Cruz, es lamentable que economías como otros departamentos, La Paz, Cochabamba, estén surgiendo y Tarija se vea truncada siempre con las mismas autoridades, nos dice. Otro mensaje más nos llega, nos dice, Tarija siendo una cuna productiva muy favorable tanto para la producción gastronómica, la producción turística, se ve truncada. Vemos cómo el Salario de Uyuni está potenciando su turismo, con tanta campiña tarijeña podríamos llegar a avanzar. Lamentablemente nos falta, nos dice, apoyo de las autoridades gubernamentales, nacionales, departamentales y regionales también, nos dice. Otro mensaje nos llega, nos dice, todo el dinero y billetera de la que fue Tarija proveedora a los recursos fue mal pagada con todas las autoridades. Todos los gobiernos no hicieron nada por Tarija. Los empresarios tratan de resurgir nuevamente todos los años, nos dice, tratando de poner el hombro, pero lamentablemente ahora con la crisis económica que estamos viviendo no se puede tener buenos resultados. Es una pena que no se apoye al sector productivo, deben lanzarse nuevas iniciativas. Me parece una buena propuesta la que lanzó el turismo, que no se cancelen los impuestos. Otro mensaje más nos llega, nos dice, buenas noches, por favor, la consulta para el invitado. Nos dice, ¿qué podría hacer Tarija para resurgir económicamente ahora en esta época de pandemia al menos?
Otro mensaje más nos dice, los citricultores se ven perjudicados, nos dice, al igual que los cañeros de Bermejo. Es lamentable que teniendo tanta materia prima no se pueda dar inicio a la zafra, no se pueda dar continuidad a lo que es la planta de citricultura. Es una pena que tanto las autoridades del MAS, de oposición, de oficialismo, no trabajen por nuestra empresa tarijeña. Estamos hundiendo, nos dice, estamos hundiendo nosotros mismos a nuestro departamento, a nuestra querida Bolivia. Bueno, son algunos de los mensajes que nos llegan, pero vamos a darle la oportunidad. Gary se nos tiene que adelantar, lamentablemente. ¿No? Gary, cortito, por favor, porque sí te tienes que ir, lamentablemente. ¿Qué debería hacer Tarija? Una de las consultas que nos ha hecho un televidente, ¿qué debería hacer Tarija para salir de este letargo? En lo inmediato y en lo estructural voy a dar dos respuestas. La pandemia y el proceso cuarentenario que vivimos el año pasado, esta severa crisis de salud pública y económica que se da en el mundo, nos ha dejado una gran enseñanza. Y es que el mundo el año pasado se detuvo de la noche a la mañana. Se dejó de hacer minería, se dejó de explotar hidrocarburos, el turismo paró, el comercio, etcétera. Muchas actividades, la generalidad de las actividades, el mundo paró. Pero lo que no paró el mundo de hacer fue de comer. Y alguien tenía que producir esos alimentos. Si ustedes analizan los datos oficiales del Índice Global de Actividad Económica del año pasado de Bolivia, también el índice de crecimiento del PIB hasta el medio año, en los dos coincide el hecho, y estamos viendo este año también, de que de tres sectores que crecieron, uno es el agropecuario. Creció el sector de telecomunicaciones, que era natural por el trabajo virtual, por la educación virtual, porque estando confinados utilizamos más el WhatsApp, el celular, etcétera, para comunicarnos. Telecomunicaciones debía crecer. Segundo, creció servicios públicos, o sea, servicios de la administración pública. El gobierno gastó para seguir funcionando. Pero en el sector real, el único sector, mientras que caía la construcción, caía el comercio, transporte, hidrocarburos, minerías, espantosamente, 30, 40, 50%. El sector agroproductivo creció 2%. Y el informe que acaba de dar el ministro dice que nuevamente el sector agropecuario ha crecido 1,4%, pero no ha dejado de crecer. Las agroexportaciones el año pasado han crecido. Hemos tenido una balanza agropecuaria como Bolivia superavitaria por más de 700 millones de dólares. Hemos exportado más de 1.500 millones de dólares en alimentos. Entonces, Tarija, ¿qué alimentos pueden producir ustedes? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y tienen que hacerlo desde el punto de vista público-privado. El sector público tiene que ayudar a su sector productivo, tiene que resguardar nuestro mercado interno de la agresión del comercio desleal, del comercio ilegal, de la importación a precios extremadamente baratos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una labor pública-privada centrada en sectores de rápida reacción. Yo admiro los vinos tarijeños, vinos de altura. ¿Cómo no vamos a insistir en eso? ¿Cómo no vamos a atacar dichos mercados y masificar además esta producción? Eso, digamos, en lo inmediato, alimentos. Eso es lo que rápidamente puede reaccionar tanto en función de mercado interno como mercado internacional. Y en lo estructural, ustedes tienen la necesidad de un diálogo público-privado. Tiene que haber un gran pacto social en Tarija. Tiene que dar la vuelta a la página de las cosas que se han hecho mal. Tienen que avisorar hacia adelante y trazarse una estrategia de desarrollo, viendo todas las potencialidades que tiene el departamento para cuando tengamos una situación normal, digamos, de repente pensar en el turismo o pensar en qué tipo de industria liviana o pensar en otras áreas de servicio, en áreas del conocimiento, etcétera. Pero tiene que ser una visión de largo plazo público-privada. Y en función de eso, aquí el consejo para los empresarios: propongan. A los gobiernos les gusta escuchar propuestas más que pedidos. En Santa Cruz lo que nosotros normalmente hacemos es trazarnos metas. Por ejemplo, en el año 2013 le dijimos al gobierno: queremos triplicar la producción de alimentos en Bolivia hasta el año 2025. En el 2013 teníamos 15 millones de toneladas de producción y le dijimos: queremos llegar a 45 millones de toneladas.
De esas 45 millones, 24 van a ser para los 13 millones de habitantes que vamos a hacer en ese entonces y 21 millones de toneladas para exportar. Eso significa crecer por más de 6 veces nuestras agroexportaciones. Vamos a crear 1 millón de empleos. Vamos a invertir 13.000 millones de dólares, pero para hacer eso necesitamos esto, esto y eso. ¿Y qué es lo que necesitábamos? Biotecnología, la habilitación de los puertos sobre el canal Tamengo para salir por la hidrovía Paraguay-Paraná, resolver el problema del sillar para tener una carretera expedita a Cochabamba y algunas otras políticas. Entonces, el gobierno lo aceptó. Desde ese entonces, desde el 2013 hasta ahora, ya tenemos 21 millones de toneladas producidas en el país. Desde 15 hemos crecido a 21, pero todavía nuestra expectativa es llegar a 45. Mi mensaje al pueblo, al empresariado tarijeño: piensen en grande, anímense a soñar, escriban lo que ustedes quieren heredar, quieren legar a sus hijos y comprométanse con ciertas metas, pero también con cierto trabajo, aporte, inversión, y en función de eso pidan de parte de su gobierno departamental, municipal, gobierno nacional, cuáles son las condiciones que les tiene que prodigar para llevar adelante y hacer una realidad, digamos, ese sueño. Muchísimas gracias, Gary, por estar con nosotros. Te dejamos en libertad y obviamente las puertas y obviamente las pantallas del programa están siempre abiertas. Osito, nos vamos a una breve pausa y enseguida nos quedamos con Janet para hablar del contrabando y mucho más. ¿No es así? Así es, nos vamos a una pequeña pausita, Félix, pero antes nos vamos a ir con recomendaciones para la población, porque le vamos